¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí con ustedes en la materia Metodología de la Investigación. Vamos a iniciar con nuestra sesión número 12. Ya hemos hablado referente a esta construcción de una investigación o un informe. Sí, hemos ya pasado por todos los elementos convenientes. Vamos a seguir adelante en esta cuarta parte y bueno, vamos a terminar de completar los elementos que le van a dar forma finalmente a nuestra investigación. Basta recordar que tengamos a la mano nuestro cuaderno, nuestra pluma para poder hacer las anotaciones respectivas. Recordarles que los tutores están en los teléfonos que ya ustedes tienen para poder hacer consultas acerca de las dudas que tengan sobre esta materia y bueno, cumplir con las actividades y recordarles que en la próxima sesión, al final de la próxima sesión, tendremos el examen de la segunda parte que marcaría el final de nuestra materia Metodología de la Investigación, la cual de antemano quiero agradecerle a todos ustedes esta presencia. Estamos en la penúltima clase y bueno, pues ha sido un gusto tener que exponerles este tema, tener que involucrarnos en estas nuevas tecnologías de las clases de la Universidad Virtual a través del Colegio de Empresarios. Sigamos adelante con nuestras actividades. Vamos a ubicarnos nuevamente en lo que hablamos desde la sesión pasada, que es conocer los principios fundamentales de la estructura y presentación de un reporte o informe de investigación. Ahora nos va a tocar la parte de las locuciones. En gramática tienen un significado muy especial y que es importante para nosotros. Es cuando dos o más palabras funcionan como una unidad léxica con significado propio, no derivado de la suma de significados de componentes. Se distingue de varios tipos según su funcionamiento gramatical. Es decir, a veces una sola palabra no nos da una idea completa de lo que queremos decir, pero sin embargo unimos palabras, es lo que menciona aquí, una unidad léxica que nos da un significado, que de ningún modo suma el significado de una y el significado de otra, que estaríamos hablando ya de un concepto, sino que ambas o más tienen un solo significado. Veamos algunos ejemplos. Hablamos de que hay locuciones de forma adjetiva cuando funcionan como tal. Por ejemplo, una mujer de bandera, una verdad como un templo, y todas esas palabras tienen un solo significado. Decimos que la locución es adverbial como funciona como tal. Todo salió de las 1000 maravillas, y son más de dos palabras y tienen un solo significado. Apareció de repente, ese es otro ejemplo. Conjuntiva es cuando así funciona y, por ejemplo, tenemos así que o por más que. Esa par de locuciones nos da un solo significado, ¿verdad? Es determinativa, por ejemplo, algún que otro cigarrillo, ¿sí? Esa es una idea que nos va marcando, ¿sí?, este tipo de locuciones. O es interjectiva, ¿sí? Por ejemplo, santo cielo, Dios mío, ni modo, ¿sí? Este tipo de locuciones es importante que conozcamos, ¿sí?, lo que son, cómo se forman, para utilizarlas en el momento que así lo requiramos. Nominal equivale a un sustantivo y funciona como tal. Un brazo de gitano, recuerdan esos pasteles de forma cilíndrica y tenemos un ejemplo en la lámina. O un ojo de buey, una ventana circular. Normalmente se utilizan en los barcos, pero los tenemos en cocinas y en algún otro lugar. Entonces cuando es preposicional al funcionar, acerca de, con vistas a, junto a pesar de. Pronominal equivale a un pronombre y funciona como tal, alguno que otro o cada uno. Y finalmente verbal, que funciona como echar de menos, caer en la cuenta, hacer caso. Entonces cada una de estas formas gramaticales nos va dando una unidad léxica
que nos da un solo significado para nuestro texto. Eso es lo que estamos hablando acerca de las locuciones, el uso de las locuciones y su significado. Pero hay una parte también muy importante dentro de nuestra investigación y que se refiere precisamente a las gráficas, a los esquemas. Aquí en un momento veremos más o menos cuál es el significado de todo ello, pero esencialmente siempre utilizamos, hay una teoría que habla acerca, y quiero hacer un paréntesis aquí, hay una teoría que habla acerca de que entre más sentidos estén formando parte o interactúen para ver, tener, saber, conocer algo, mayor será la permanencia de ese conocimiento. Es decir, si nosotros solamente leemos, es diferente que si leemos y oímos. Es diferente que si leemos, oímos y tocamos. Es diferente que si leemos, oímos, tocamos, saboreamos y oímos. Es decir, conforme se van sumando cada uno de los 5 sentidos, la permanencia de nuestro conocimiento será mayor. Por ejemplo, en la televisión actúa el oído, actúa la vista, en el radio solamente el oído, en el teatro tenemos el gusto, tenemos etcétera. Se van sumando cosas y por eso hay elementos interactivos que nos permiten tener un conocimiento más duradero. Las gráficas forman parte, y los esquemas por supuesto, forman parte de este involucramiento de los sentidos para la permanencia del conocimiento. Nosotros podemos incluir un texto sobre el comportamiento de nuestras entrevistas o de nuestros cuestionarios. Si simplemente lo dejamos en texto, se va a entender, pero si ponemos una gráfica, va a permanecer en la mente del lector y va a ser mucho más fácil poder dar lectura a ese conocimiento que obtuvimos. Por eso es muy importante las gráficas, no solamente por ser decorativas o por ilustrar un texto o por ocupar páginas o por cumplir un requisito, claro que no. Es esencialmente para dar una mejor comprensión, una permanencia del conocimiento. Pero veamos lo que dice nuestra lámina. Dice, en los trabajos académicos es común el empleo de ciertos tipos de ilustraciones con el propósito de presentar datos que se expresan mejor gráficamente que por medio del texto. Veamos esta gráfica, que es, no es de ningún tema en específico, pero ¿cómo podemos, cuántas páginas o cuántos renglones utilizaríamos para explicar esta página y que se entendiera esta gráfica y que se entendiera? Pues estoy seguro que más que lo que estamos viendo aquí representado, que por ejemplo el amarillo en la última evento fue el más alto, o el de más crecimiento, o el más afectado, o lo que sea. Entonces inmediatamente ya tenemos la información, cosa que a través de una lectura de varios renglones tendríamos que discernir. Otro elemento, permite visualizar información concentrada y captar fácilmente la información. Por ejemplo, ¿cuánto utilizaríamos para describir que se han utilizado 5 conjuntos de elementos para formar 5 grandes conjuntos? Pues nada más en decirlo, y aquí lo vemos, verde, azul, amarillo, rojo, guinda, violeta, y cada uno en el periodo de tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos cómo está construida nuestra gráfica, cuál fue la cantidad de datos que se utilizaron, tal vez hasta el resultado salta a primera vista, y bueno, pues ahí ya tenemos una interactividad y vamos dando ya los resultados de una manera mucho más fácil. Ahí, los cuadros estadísticos son tabulaciones de resultados que se presentan en series de cantidades. Y hay una N cantidad de tipos de gráficos que ahora con los adelantos tecnológicos de las hojas de cálculo, ¿sí? A través de las hojas de cálculo se pueden llevar a cabo N número de tipo de gráficas. Las tenemos por medio de coordenadas, que es la más conocida, el eje X y el eje Y. Tenemos barras, tenemos áreas circulares, tenemos estereogramas, triángulos gráficos, histogramas, polígonos de frecuencia y una cantidad en tercera dimensión, de fragmentación, de dispersión,
que aquí los vemos, digo, en algunos ejemplos, cada uno es un ejemplo diferente de cómo nosotros podemos presentar nuestros resultados para que el lector o el investigador tenga una accesible y facilidad para conocer lo que estamos describiendo en cada uno de ellos. Entonces, pero necesitamos obedecer algunas recomendaciones. Emplear una numeración corrida para su notación. Es decir, ubicar en el texto cronológicamente cómo se van presentando, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, F, etc. En el capítulo 1, gráfica 1.1, en el capítulo 5, 5.1, 5.2, etc. ¿Sí? Para que si es de disponer un índice de gráficas o ilustraciones, así se haga, ilustración A1, página tal, A2, etc. Y para que tenga una ubicación el investigador y sepa cuál es la gráfica que le llamó la atención y la pueda anotar o pueda volver a ver esta gráfica de una manera fácil y no tener que pasar todas las páginas nuevamente para ver cuál es en la que se interesó aquella primera lectura. Nunca olvidar la referencia, que es básico, otra vez hablando del respeto académico, de la vinculación de la cadena del conocimiento, ¿sí? Es siempre hacer referencia. ¿De dónde obtuvimos? Aunque sean de nosotros mismos, poner ahí datos obtenidos de la entrevista llevada a tal lugar, datos obtenidos del análisis propio de tal lugar, o si fue una estadística de una institución gubernamental o de un autor, o sustraída de un libro, etcétera. Pero siempre debe haber y si es de internet, pues poner la dirección de internet donde puede consultar que esta gráfica que nosotros no inventamos esta gráfica, sino que fue obtenida de la búsqueda de información. Más simple, más entendible. En la lámina pasada vimos algunas gráficas verdaderamente complejas que hablan de muchos elementos, y si nosotros nos vamos sobre el principio más simple, más entendible, 3 barras nos dicen mucho, tal vez mucho más que si pusiéramos 10 conjuntos de 15 barras, ¿sí? O si hicimos una gráfica de dispersión, etcétera. Más simple, más entendible. Otra recomendación: pocos datos, pocas gráficas, mejor texto. De ningún modo, a pesar de lo que hemos comentado aquí, quiero darle mayor importancia a las tablas y a las gráficas que a los textos. Los textos son la esencia de nuestro trabajo y debemos tener la capacidad de abstraer las ideas y de escribir las gráficas de la mejor manera y finalmente poner una gráfica para confirmar lo que estamos diciendo. Pero de ningún modo debemos sustituir ni una ni otra. Ni todo texto describiendo las gráficas sin ninguna gráfica, ni todas las gráficas sin incluir ningún texto, porque entonces un libro de gráficas pues no nos va a decir mucho, ¿no? Porque ni siquiera sabemos el tema. Entonces, pocos datos, pocas gráficas, mejor texto. Eso es esencialmente, depende mucho también de la materia que estamos hablando, pero esencialmente en una investigación social, una investigación científica, pues podemos obedecer a ello. Notas al pie, solo las propias del objeto. Es decir, de preferencia poner un esquema, una gráfica en una sola página, y la nota debe ser exclusivamente al objeto, no una nota de texto anterior porque crea confusión. Entonces vamos a evitar ese tipo de confusión. Deben ilustrar y no explicar el propio texto. Es decir, no vamos a describir toda la tabla en el texto. Vamos a hablar de que los resultados que arrojan la tabla nos dicen que en tal año el 5% fue mayor. Y punto. Pero el lector puede ver que efectivamente en tal año hubo ese porcentaje, pero puede ver cómo hay un crecimiento o un decrecimiento o hay un cambio. Entonces la gráfica sirve para que el lector tenga un panorama mucho más amplio. Deben ilustrar y no explicar el texto.
Nunca repetir gráficas o tablas. Creo que es obvio, pero hay que mencionarlo. Si ponemos una y queremos hablar de la misma tabla en otro tema, no repetir la tabla, aunque sean capítulos diferentes. Es decir, si llamamos a la gráfica tal, por eso tiene numeración, vemos otro cambio que ahora es más significativo, no a diferencia de lo que vimos anteriormente. Entonces, nunca repetir tablas a pesar de la necesidad que tengamos. Y si se va a repetir en todo el texto, bueno, mejor lo mandamos como un anexo. Ya veremos adelante lo que es un anexo. Prever introducción al objeto. Es decir, no ponerla y tratarla rápido y decir, bueno, veremos en la siguiente gráfica, analizaremos en la tabla. La tabla se presenta por estas cosas. Esta gráfica la obtuvimos de tal investigación, etcétera. Siempre anteceder unos renglones, un renglón, 2 renglones para poder saber de qué estamos hablando. Y usualmente va al final del trabajo. Es lo que volvemos. Se forman índices que evitan que el lector se distraiga de las ideas y simplemente se anota ver figura tal, como una nota de pie. Y al final se pone un índice de gráficas y tablas y ahí entonces sí puede ver cómo van avanzando detenidamente, etc. Algunos acostumbramos ponerlas en medio del texto, también es válido, no vamos a influir muchísimo, no vamos a tratar de distraer al lector, al investigador, sino lo que vamos a hacer es precisamente darle mayor facilidad para el conocimiento. Su colocación es esencialmente se describe qué es, como primera título en mayúsculas. Si es una tabla, si es un gráfico o si es un esquema. En forma centrada, en mayúsculas, como ya lo dije, y en la parte superior del cuadro. El título se anota 2 espacios debajo de la palabra. Y aquí queremos cumplir con esto, porque si ustedes anotan esto, se van a dar cuenta que todo su trabajo va a tener una coordinación precisa. Porque podemos tener gráficas sin indicativo de qué es, que están a 2 renglones, 3 renglones, que están en negras, que están en cursiva. Entonces cada tabla tiene su propia definición y se hace un desastre, que no hay esa cultura de ordenar las cosas. Pero si obedecemos a esto, que se use la palabra tabla, gráfica o esquema, que el título se anote 2 espacios abajo de esta palabra, el cuadro se coloca 2 espacios abajo del título y las notas van debajo del cuadro. Si anotamos todo esto en todas nuestras gráficas, entonces sí, tiene un orden y nosotros vamos educando académicamente a nuestra mente para que el trabajo tenga una coordinación exacta y se vea limpio, orden y coherencia. Limpieza, orden y coherencia. Esencialmente obedecemos a esta parte. Bueno, aquí vemos unos ejemplos de gráficas que tienen el título en la parte superior, otro tiene en la parte inferior las anotaciones, en fin, va describiendo lo que la tabla es en sí, ¿no? Las figuras que nosotros ingresemos en nuestra investigación ilustran un trabajo de investigación proporcionando datos, exponiendo información o mostrando gráficamente contenidos relacionados con el texto. Solo amplían la información. De ningún modo tenemos que meter ilustraciones que decoren nuestra investigación, porque eso es una investigación. Otro tipo de textos literarios, bueno, pues sí tienen otro tipo de ilustraciones, pero nosotros esencialmente obedeceremos a que las ilustraciones deben ampliar la información, deben ser gráficamente explicativas, deben ser una parte secundaria, ¿sí?, de la información que nosotros estamos anotando ahí. ¿Qué tipos de figuras tenemos? Pues tenemos fotografías, tenemos dibujos, tenemos mapas, tenemos cronologías, tenemos diagramas, tenemos cuadros sinópticos y bueno, todo esto debe obedecer a lo mismo. Digo, aquí estamos poniendo una foto de un evento muy representativo en la vida deportiva, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podemos poner un mapa de la ubicación donde se encuentra el objeto de estudio y no tenga nada que ver con la investigación o no se haga ninguna
referencia en el texto acerca de que vamos a ver un mapa o un dibujo o un cuadro sinóptico que esté hablando de una cosa que creemos importante, pero que no la tenemos en el texto. Pues sí, todas estas figuras las tenemos que vincular exactamente con lo que estamos hablando en nuestro texto. Y bueno, esta es solo una parte inicial, pero bien importante del orden que nosotros estamos procurando seguir en nuestra investigación. Las recomendaciones de uso, otra vez para las mismas ilustraciones como para las gráficas y los esquemas. Numeración corrida. Todo se titula brevemente pero bien explicado. Gráfica de sabores, por ejemplo, o gráfica de colores, o estadística de aceptación. En fin, lo que sea, pero debe ser una palabra o varias cortas que describan esencialmente lo que estamos hablando en nuestra ilustración, en nuestro esquema, en nuestra foto, en nuestro mapa. Por ejemplo, mapa de ubicación para la comunidad tal, ¿no? Por ejemplo. Si es de otro autor, debemos hacer referencia a este autor. Es decir, no es nuestro, es de otro que tomamos de tal libro, de tal lugar, de tal sitio de internet, de tal presentación, de un curso, etcétera. Porque así, volvemos a lo mismo, hacemos esta vinculación de la cadena del conocimiento a través de los requisitos académicos, ¿verdad? Que es muy importante siempre darle fortaleza a esta cadena, porque si nosotros somos un eslabón débil, entonces la información que se ha creado anterior a nosotros y posterior a nosotros no tendrá vinculación, porque nosotros no tuvimos la delicadeza de hacer las referencias pertinentes a todo lo que estamos utilizando en nuestro texto. La referencia en el texto se hace mediante el número asignado, ya sabemos, como ya lo vimos en las notas de pie de página en la sesión pasada, que deben llevar una numeración, ya sea por capítulo, ya sea por toda la obra, ya sea al final de cada página, ya sea en un índice, en un anexo de las notas al pie de página, notas bibliográficas de referencia cruzada, etcétera, que vimos la sesión pasada. No son adornos, son auxiliares, es decir, no esperamos hacer más páginas en una investigación poniendo más ilustraciones, no, porque eso es decoración y no la necesitamos. Lo que nosotros hacemos es auxiliarnos de una ilustración, de un esquema, de un mapa, un cuadro sinóptico, lo que sea, nos auxiliamos de ellos, como lo hemos hecho aquí en unas láminas. Recordaremos la última, creo que fue la de las fichas bibliográficas y la ubicación y su contenido. Bueno, pues esa es una ilustración y ustedes se darán cuenta que no fue un adorno, fue una manera muy gráfica, muy rápida de poder entender todo lo que contiene una ficha bibliográfica, una ficha de contenido, una ficha de comentario. ¿Sí? Estoy seguro que lo recordamos bien. ¿Dónde se colocan? Igual, se usa la palabra tabla, gráfica, esquema de forma centrada, en mayúscula, en la parte superior. Estamos hablando de las ilustraciones. El título se anota 2 espacios, el cuadro se coloca 2 espacios y las notas van debajo del cuadro o de la ilustración. Aquí tal vez está repetido esta parte, pero es para que ustedes tengan la herramienta de saber que se tiene que hacer tanto en las gráficas como en las ilustraciones, como en los esquemas, tablas, etc. Ahí es donde lo doy. Y aquí vemos el ejemplo de otra tabla que tiene más elementos. Si vemos el título con una fecha en la parte inferior del lado izquierdo, estamos viendo del lado derecho estamos viendo la cita donde se obtuvo, y del lado izquierdo pues alguna información, alguna referencia con respecto a esta tabla. Entonces más o menos cumple con muchos de los requisitos que hemos armado. Son 2 tablas en una tabla de gráficas y una tabla de barras, y bueno, vemos cómo pues, lo que vemos ahí es un crecimiento en el paso del tiempo, de mayo del 2007 a junio del 2008. Entonces nos da una información, no es una decoración, y nos va a permitir resolver con mayor rapidez el mensaje que queremos enviar en nuestro texto, ¿verdad? Entonces, más o menos queda entendido esta parte de
de las gráficas y de los esquemas. Ahora vamos a ir a las conclusiones. No es que estemos concluyendo nuestra materia, de ninguna manera. Vamos a hablar sobre las conclusiones. Las conclusiones, como ya lo vimos en la sesión pasada, forman parte de la última parte de nuestro trabajo. Es donde nosotros deberemos anotar esencialmente toda esta parte, el núcleo de nuestra investigación acerca de las vinculaciones que logramos encontrar, de las teorías, de los autores que vimos, de lo que logramos captar de la realidad a través de los medios de información, todos estos elementos que hemos visto a través de nuestra materia. Todo se vierte en un solo contenedor, ¿sí? Que a través del análisis crítico que hagamos de ello, obtendremos nuestras conclusiones. Se deriva de la introducción al plantear un problema que busca responder. Es decir, como ya lo vimos también, la introducción nos marca varias partes que logramos hacer hacia el inicio hacia el inicio de nuestra investigación, pues el planteamiento del problema, la justificación, las referencias teóricas, alguna referencia teórica, etcétera, ¿no? Las conclusiones amplían, se derivan de la introducción y concluyen con una parte importante. Dice, en el desarrollo de los capítulos se analiza, argumenta y deduce objetivamente. Nosotros con cada capítulo vamos haciendo un apartado en el de antecedentes, por ejemplo, que sería el primero, si obedecemos a esta metodología que hemos mencionado en esta materia. El desarrollo de los capítulos se analiza, vamos a marcar nuestro análisis sobre los antecedentes, nuestros argumentos y la deducción objetiva que encontramos del análisis de la argumentación. Entonces, vamos obteniendo una parte de cada capítulo, ¿sí? Y esa parte la vamos a ingresar a nuestras conclusiones para presentar un esquema general del estado que guarda nuestra investigación. En las conclusiones se dan resultados obtenidos ya finalmente y se manifiestan las explicaciones o las soluciones al problema propuesto en la introducción. Es decir, aquí ya nosotros tenemos lo que finalmente podemos deducir como conclusión, como resumen, bueno, no como resumen, como conclusión, como esa parte, ese núcleo que nosotros nos hemos marcado desde el principio. Ya aquí cada capítulo deberá tener nuestra posición acerca de qué es lo que hemos hecho, ya no mencionamos cómo lo hicimos, cuál fue el tipo de vinculación, sino qué podemos leer de esa vinculación, qué podemos leer de haber aplicado un cuestionario a cierto grupo, qué podemos leer de haber consultado la obra de cierto autor vinculado a un problema, qué podemos leer de haber experimentado un cambio en el producto basado en las opiniones de un grupo, etcétera. Entonces ahí nosotros en las conclusiones ya vamos a derivar todas nuestras lecturas, todas nuestras anotaciones que tengan como fin la resolución del problema o la verificación de una hipótesis, que volvemos a lo mismo, puede ser positivo, puede verificar en sentido concluyente que la hipótesis sí se cumple o que no se cumple, ¿sí? O que no logramos obtener la información totalmente requerida para verificar una hipótesis y por lo tanto concluimos, ¿sí?, que habrá que ampliar el campo del conocimiento en esta parte. Esa puede ser otra conclusión y ahí tenemos todo tipo de adecuaciones a nuestra investigación y de conclusiones, ¿verdad? Entonces, pero seguimos adelante con esta parte de las conclusiones. Queremos
llegar ya al final de esto con una solución mucho más gráfica para que la entendamos. Si respondemos a ciertas interrogantes, tendremos lo siguiente. Es una expresión de confirmación, modificación o rechazo de la hipótesis, lo que ya marcábamos hace un momentito, ¿no? Esencialmente aquí hemos aprendido cómo plantear una hipótesis. Eso creo que no tiene mayor empacho. Sin embargo, también hemos aprendido aquí que las hipótesis pueden ser modificadas, pueden ser rechazadas o pueden ser aceptadas, todo en función de la cantidad de información que nosotros nos acercamos, todo en función del análisis vinculatorio que hicimos entre las teorías, los antecedentes, ¿sí?, de nuestro problema. Una hipótesis, no hablamos de hipótesis buenas o hipótesis malas. Todas las hipótesis son neutras. Nosotros hablamos de la conclusión de la información vinculada a la hipótesis. ¿Cómo fue? Después del análisis de la vinculación de la información, debemos concluir que hay que modificar la hipótesis. Ese es un resultado de una investigación. Debemos concluir que la hipótesis se verificó por estos elementos. Eso es un resultado. Debemos concluir que la hipótesis se excluye. Eso no quiere decir que fue mal planteada, repito. Quiere decir simplemente un resultado neutro. Eso es lo que nosotros obtuvimos utilizando esta información. Puede ser que en un futuro, utilizando más o diferente información, se pueda llegar a otro resultado, pero no es nuestro elemento de estudio en el momento. Nuestro elemento de estudio ahora es que con esta información obtuvimos este resultado, y eso se inscribe en las conclusiones. Se presentan ordenadamente los resultados obtenidos. De las encuestas llevadas a cabo para verificar la aceptación de un cambio de color en el producto, obtuvimos que, y ahí viene una gráfica, el 10% sintió mayor aprecio por el naranja, el 15% por el café, y el 10% por el blanco, y el 70%, aunque no sumen 100, el 100% suma negro. Entonces, nuestra conclusión es que después del cuestionario llevado a cabo para verificar la aceptación de un diferente color en el empaque, hemos deducido que el negro es el más idóneo porque reúne las características en la mayoría de las personas. Eso es una conclusión. Ahí estamos, nuestros resultados obtenidos se van presentando de forma ordenada. Y empezamos con el color y nos seguimos con la forma del paquete y a lo mejor terminamos con el eslogan o con el eslogan publicitario de este nuevo producto. Y tal vez el ejemplo es muy básico en un producto, pero ahora vamos a hablar, por ejemplo, de una política antidrogas, por ejemplo. Se analizó que el principal problema de la política antidrogas es la legalización de ellas. ¿Por qué? Pues porque la gráfica nos arrojó que tantas personas preferirían que se legalizara, tantas que no. No nos estamos metiendo en el problema de qué pasa si se legaliza o no, simplemente estamos analizando un resultado. Posteriormente, la conclusión o el tipo de trabajo que llevamos a cabo nos va a permitir hacer una injerencia o una conclusión, llámese, otra conclusión acerca de si socialmente es aceptada la droga y debe ser legalizada. Pero podemos hablar de otros 1000 temas, podemos hablar de temas políticos, de temas de religión, podemos hablar de problemas que nosotros tenemos en nuestras propias comunidades acerca de cuál es el mejor tipo de siembra o cómo podría vincularse una cosecha comunal o inscribir a un ejido dentro de las propiedades privadas. Mil temas, todos los temas que ustedes quieran, aquí se pueden hacer y se pueden llevar a cabo. El chiste es que cada
Cada uno de los resultados que nosotros obtengamos la vamos presentando. Ahí sí, una breve explicación y una mayor relación vinculatoria de los resultados se va presentando en esta conclusión de manera ordenada. Se enuncian las soluciones de la exposición, lo que ya hemos mencionado, que obtuvimos en la introducción, lo que esperábamos, ¿verdad? Y en la conclusión, lo que obtuvimos. Y así, poco a poco, vamos formando, ¿sí?, el resultado final de nuestra investigación. Nunca se aventuran afirmaciones tajantes. Por eso estos dos puntos están muy juntos. Se enuncian soluciones a la exposición y nunca se aventuran afirmaciones tajantes. Es decir, no podemos mencionar una solución si no hemos enunciado por qué exponemos esta solución, ¿sí? No nos aventuramos a decir, el producto debe ser redondo y negro. ¿Por qué? ¿O a qué se debe? ¿O qué? Bueno, pues entonces mejor enunciamos la solución. Después de la entrevista llevada a cabo y obtenido estos resultados según la gráfica número 46, lo podemos concluir, etcétera, ¿no? Y así para cualquier problema. Poco a poco vamos avanzando, vamos enunciando sobre cuál va a ser la formación de nuestras conclusiones y obviamente de nuestros resultados. Finalmente, no se recomiendan posteriores investigaciones. Es decir, aquí no es que nosotros queramos cortar con la cadena del conocimiento, de ningún modo. Lo que queremos mencionar con esto es precisamente que nosotros debemos tener la capacidad o la estructura mental de saber que estamos abarcando todo lo que está a nuestro alcance para esta investigación. Un error sería decir, la conclusión está incompleta porque nos faltó hacer más investigación al respecto. Bueno, me regreso a volver a valorar toda la investigación y si es esencial, que en muchos casos lo es, sumar información, bueno, pues lo que debemos hacer es sumar más información y no recomendar investigaciones posteriores respecto a esto. Sin embargo, si el problema así lo requiere, si se agotaron las fuentes de información y las vinculaciones a pesar de todo ello no nos permiten un resultado concluyente, entonces sí, habrá que manifestar que en el futuro las investigaciones deberán ahondar más o tenemos que esperar a la comprobación de nuevas teorías. Pueden ser mil cosas. Todo tiene cabida siempre y cuando cumplamos con los requisitos metodológicos que hemos visto en esta materia. Eso nos va a dar un escudo, digamos de forma simbólica, nos va a proteger, ¿sí?, contra elementos que quieran minar, que quieran cuestionar la investigación. Si nosotros cumplimos con nuestros requisitos, no hay problema del cuestionamiento, la crítica que se le quiera hacer. Pero si nos saltamos algunos, bueno, entonces ahí damos pie nosotros mismos para que sea crítica y para que posiblemente sea rechazada la investigación total por la falta del cumplimiento de los requisitos académicos de una metodología eficaz, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedarnos con estas partes de las conclusiones, que es una expresión que confirma, de confirmación, modificación o rechazo de la hipótesis. Se presentan ordenadamente los resultados obtenidos, se enuncian las soluciones de las exposiciones, nunca se aventuran afirmaciones tajantes y no se recomiendan posteriores investigaciones. Entonces vamos avanzando poco a poco. Puede ser que las conclusiones, si lo llevó a cabo, fue un trabajo de descripción de hecho, es decir, y aquí vamos a hablar vamos a terminar. Organizar el pensamiento expresado por varios autores en un tema. O presenta varios puntos de vista para una materia determinada o da juicios de valor sobre un tema. Hay trabajos de investigación que por su característica de descripción, ¿sí?, no puede aventurarse a formular conclusiones de hipótesis o a través de hipótesis, sino que lo que hace es agotar toda la información acerca de un tema. Tomemos el tema que queramos.
Si ojalá y todos los temas tuvieran como una investigación, como principio de investigación, una recopilación de toda la información que se ha escrito acerca de este tema, ¿verdad? Sería mucho más fácil el acceso a los medios de a la información que necesitamos para nuestra investigación. Pero muchas veces no hay este tipo de organización. Entonces, lo primero que hay que hacer para una materia, un tema, un problema, es decir qué hay. ¿Qué se ha escrito? ¿En dónde está? ¿Cuántos son libros? ¿Cuántos son esto? ¿Cuántos son aquello? Hacer un pequeño análisis del estado en que se encuentra, y eso va a ser una investigación descriptiva. Va a dar pie para que casi somos el inicio, ¿sí?, la punta de lanza en la investigación de esa materia o de ese problema, y los futuros investigadores podrán acceder de una manera más fácil a toda la información que hay a través de la aportación a la investigación que hicimos nosotros. Entonces podemos quedarnos con una descripción meramente de lo que hay de información. ¿Cómo? Pues organizar el pensamiento expresado, presentando varios puntos de vista o dando juicios de valor sobre un tema en relación a la información que existe. Entonces, aquí hay otra parte de los trabajos de investigación que tal vez no conocíamos, ahora ya lo sabemos, ¿sí? Y tal vez lo que nosotros hicimos durante nuestra investigación fue tal la recopilación de información que lo que hablábamos en alguna de nuestras sesiones da pie para dos trabajos. Uno, que es toda la información que existe, y otro que habla sobre cierta información de ese tema que nos va a permitir resolver una hipótesis. Entonces, podemos hacer de una investigación, podemos hacer n número de trabajos en el transcurso del tiempo. Y eso pues es mucho más que válido. Fuentes de información. Vamos a referirnos otra vez a esta parte, no vamos a ser reiterativos en lo que ya hablamos en las sesiones pasadas, pero sí lo que tenemos que hacer es cuáles las referencias que nosotros utilizamos como información. ¿Cuáles son, como su nombre lo dice, las fuentes de información que nosotros utilizamos? Lista de referencias bibliográficas consultadas durante la elaboración del trabajo de investigación, y a algunos les va a sonar muy conocido esto. En una hoja separada con un título centrado. Subtítulos según material consultado. Primero los libros, luego los folletos, luego artículos, tesis, internet, etc. Median 4 espacios entre las referencias y los subtítulos. Entre cada nota, al menos 2 espacios. Cuando aparece 2 o más veces un autor, los apellidos y nombre solo se escriben en la primera. Las siguientes se traza una línea de 5 a 12 espacios, no 120, está mal, de 5 a 12 espacios en lugar del nombre. Eso nos indica mismo autor, misma obra, y seguimos con la referencia. Mismo autor, perdón. Seguimos con el mismo autor, tal vez un autor tiene 10 obras, si no repetimos el nombre 10 veces, sino que ponemos una línea diciendo igual que la anterior, igual que la anterior, igual que la anterior. Entonces, lo que vemos aquí es que estamos hablando de las referencias bibliográficas, de la bibliografía de nuestra investigación, cosa que lo hemos repetido muchísimas veces en estas sesiones y que pues se torna muy importante ahora. En la bibliografía vamos a escribir todos los tipos de información a la que nosotros tuvimos acceso. Es decir, si nuestro problema, hablábamos al inicio de que el investigador recibe una reacción del medio ambiente. Ve un problema y lo analiza y empieza a tratar de fundamentar por qué está surgiendo ese problema, el investigador social. Y a partir de ese momento nosotros tenemos la obligación de anotar qué es lo que estamos consultando en relación a ese problema, que en la realidad nos hizo voltear un instante a verlo y que nos interesará durante varios años en nuestra vida.
tal vez fue un artículo periodístico, tal vez fue un planteamiento político por televisión, o tal vez fue un producto en una exposición, tal vez fue un libro, tal vez fue una película, un sitio en internet, una clase a través de internet, cualquier elemento de la realidad que nos hizo voltear un instante a darnos cuenta que ahí existe un problema, es parte de nuestras referencias. Y lo que yo les comentaba, si nosotros vamos haciendo trabajos en el transcurso de nuestra vida, y con trabajos quiero decir algún tema que nos llama la atención y queremos hacer una pequeña investigación o un resumen de un libro, lo que sea, todo eso es referencia para el futuro. Los libros que hemos leído son preparación básica para nosotros. Los artículos que hemos leído son referencias muy básicas e importantes para nosotros. Los folletos, las revistas, los sitios de internet, los programas de radio, las películas, todo lo que parte del exterior nuestro y nos hace voltear, eso es parte de nuestra bibliografía. Y será tan larga como la cantidad de material informativo que nos haremos llegar y que, bueno, pues tendremos la obligación no solo de acercárnoslo, sino también de cuando menos ojearlo, estudiarlo y saber si es importante. Digo, las revistas rosas que nos toca ver en el camino, pues esas no son parte de nuestra bibliografía, ¿verdad? Pero todos los libros de texto que vemos sí son parte de nuestra bibliografía. ¿Cómo se hace? Hojas separadas con el título centrado, subtítulos según material consultado, ya lo decíamos, lo volvemos a repetir, a través de libros, folletos, artículos, tesis, todo tiene un orden. Median 4 espacios entre referencia y subtítulo, en cada nota al menos 2 espacios, y cuando aparecen 2 o más veces un autor, los apellidos y nombre, solo se escribe la primera y después una línea de 5 a 2 espacios para indicar que es el mismo autor. Entonces ya sabemos cómo se puede anotar la bibliografía. Las jerarquías deben respetar las fuentes directas primeramente y las indirectas posteriormente. Es decir, en qué fuente de información nosotros encontramos directas referencias al problema que planteamos o a las hipótesis. Esas son las primeras que anotamos. ¿Sí? Digo, si tenemos una lista de 100 libros, ¿sí?, vamos a anotar los libros más esenciales en relación a nuestro problema y al final ponemos los que fueron de forma muy general, que hablan de toda la materia, que fueron una referencia para poder concluir un conocimiento básico. Bueno, pues irán al último de esa lista de libros. Los periódicos en ese mismo sentido, y cada lista de de los sitios de internet, de cada fuente de información, irá en ese mismo sentido. No se recomienda numerar la bibliografía. ¿Sí? Normalmente lo que nosotros hacemos es más guiarnos por el título, por el apellido, por los nombres de los autores, que por los números, por los sitios de internet y todo eso, ¿no? De nada sirve poner números más que para saber la cantidad, cosa que es poco interesante cuando lo que tenemos es la necesidad de inscribir todo el material que nosotros hemos leído y que es más práctico ubicarlo por los nombres, de forma cronológica, no por números sino por abecedario. Bueno, en orden alfabético es mucho más práctico y esencial para una investigación científica. Dice, en ciertas investigaciones, otro punto que vemos en nuestra lámina, se da un juicio de valor a una pequeña reseña de cada fuente consultada. Tal vez aquí ya estamos un poquito yendo hacia el exceso de lo que sería una bibliografía. Sin embargo, en muchos lugares es muy importante y es un requisito indispensable poner una pequeña reseña de lo que habla, de lo que nosotros consultamos o sabemos de ese libro, para saber pues que esencialmente para saber que se leyó, que se tuvo en las manos, que se hojeó cuando menos, ¿sí? Sabemos de qué se trata. De otro modo, pues simplemente como es muy llamado, no se pone, simplemente se pone lo que ya hemos mencionado.
No citar libros anacrónicos para el tipo de investigación. Por ejemplo, pues en administración esencialmente tuvimos que haber visto La riqueza de las naciones de Adam Smith, por ejemplo. Pues si el problema se fundamenta en esa posición teórica de Adam Smith, pues sí hay que ponerlo. Pero si lo leímos para tener en cuenta cómo se manejaban las fuerzas del mercado, pues no es muy necesario poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, fuentes anacrónicas, no. Y sabemos muy bien cuáles son. Se recomienda presentar al final del trabajo. Parece que todo va al final del trabajo, ¿verdad? Pero no. Conforme lo vamos presentando son las conclusiones al final del trabajo, las fuentes de información o la bibliografía al final del trabajo, los índices al final del trabajo. O sea, en ese orden que lo vamos presentando se va haciendo un gran final, ¿no? Así como tenemos un gran principio, así tendremos un gran final. Entonces, nada en verdad es lo último de lo último. Todo va siendo parte de la colocación última de nuestra investigación. Y con esto no es mi intención confundirlos. Los anexos. Los anexos son estudios o materiales informativos que se presentan al final de trabajo y sirven de apoyo o de ampliación a la exposición general del texto. A diferencia de los apéndices, estos contienen documentos que no han sido elaborados por el autor. Normalmente esto pasa en los anexos. Y ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? Unos mapas para indicar elementos, un organigrama que no fueron hechos por el autor, pero pues que conviene, que es importante meterlos en un anexo. Entonces todo lo mandamos otra vez al final del trabajo, ¿no? Recomendaciones para la presentación: revisar si complementan o ilustran la exposición del trabajo. Colocar al final en hojas separadas y nombradas los temas. Registrarlo en la tabla de contenidos o índices. Deben existir suficientes referencias al lector para su consulta en las fuentes originales. Anexo, esta palabra se escribe al centro sin puntuación, para indicar que aquí inicia la parte de los anexos. Este mismo se coloca en 3 espacios por debajo del título. Siempre anotar de dónde se obtuvo el documento, y si hay varios, se identifican asignados con la letra mayúscula, anexo A, anexo B, anexo C, para diferenciarlo del índice o de la numeración que mencionamos acerca de los gráficos, las ilustraciones o los esquemas, ¿verdad? Entonces, unos son números y otras son letras mayúsculas. Entonces, aquí esencialmente lo que estamos viendo es que hagamos referencia a dónde no para qué sirve, sino dónde obtuvimos estos anexos, porque está mencionado dentro del texto, ver anexo tal, que enriquece la información que estamos hablando. Pues llegamos al final de nuestras clases. Ya no hay ningún tema por ver acerca de la materia metodología de la investigación. Lo único que nos resta es terminar la actividad número 12, y en la próxima sesión haremos un repaso. Yo les recomendaría que estuviésemos bien preparados preparados en el sentido de nuestras anotaciones, porque vamos a hacer un resumen general de lo que vimos en esta segunda parte de nuestras sesiones de metodología de la investigación. Este refuerzo académico, este repaso que pretendemos hacer, no es más que una guía de estudio para el examen que se presentará posteriormente, que ustedes hayan visto la sesión número 3. Espero que estas clases, como para su servidor, hayan enriquecido mucho su preparación académica. El Colegio de Empresarios ha decidido ingresar esta materia en este primer semestre para que puedan hacer uso de ella en los siguientes cuatrimestres. Si nosotros logramos digerir en buena medida las sesiones que hemos tenido aquí, en el futuro será muy fácil llevar a cabo todos los reportes de otras materias. Créanme que la recopilación de información no es fácil, dura mucho tiempo y a veces es desgastante poder
encontrar una fuente de información idónea. Pero vayámonos con esta idea, con esta estructura mental de la necesidad de conformar listas de nuestras referencias bibliográficas o de los encuentros académicos que despiertan nuestro interés. Es muy importante y en el futuro sabrán valorarlo de la mejor manera. Quiero ponerme a sus órdenes para cualquier elemento que crean que hace falta que se amplíe un poco. Esto será a través de los tutores que ya hemos mencionado durante todas las sesiones. Y bueno, pues no me despido hasta la próxima sesión en la que tendremos una interacción para vernos en otros estados. Y bueno, pues les sugiero, como siempre lo hemos hecho, como así el Colegio de Empresarios lo hace, que acudamos a nuestros tutores, que tomemos nota de nuestra clase y de nuestras dudas y principalmente que resolvamos las actividades que nos son planteadas. Muchas gracias, un placer poder compartir con ustedes esta tecnología y nos veremos en la próxima clase para dar por terminada esta materia. Muchas gracias y hasta luego.